Luis Hipólito Alén en el aire en la mañana de Juan Domingo. Bienvenido, querido compañero. A este lo conozco. Buenos días, compañeros. Bueno, como siempre me voy a dedicar un poco a la memoria porque creo que es imprescindible y mucho más en estos días, ¿no? Así que empecemos con un homenaje a alguien que el 11 de mayo de 1974 era asesinado por las bandas asesinas de la AAA, ¿no? El querido Carlos Mujica, ¿no? Del cual se cumple un nuevo aniversario de su asesinato. Y el otro recordatorio que quiero hacer es a una figura que este año hubiera cumplido 100 años, la figura de Alicia Graciana Eguren. Alicia Eguren nació el 11 de octubre de 1925, fue una de las figuras emergentes de la nueva literatura argentina. Ella se había recibido de profesora de literatura en la Facultad de Filosofía y Letras y se dedicó primero a publicar libros de poemas, a dirigir una revista, Nuevo Continente, que la dirigía con Armando Casella, entre paréntesis, y fue después también la pareja, tal vez es más conocido por ella, la pareja de John William Cook. Les voy a leer una carta que le escribió Cook desde la cárcel para narrar cómo se conocieron. Cook decía: "Stupidity, usted llegó a lo de Palacio con su sombrero coronado de flores de durazno, o serían jazmines. Me dio la sensación de un bello junco a la espera del vendaval que lo abatiese en misericordia. Usted me dirá, señora, que desde entonces han pasado 10 años y hay muchos vendavales. No haga caso al almanaque, señora, que es una obra mezquina de burócratas del tiempo. Son otros equinoccios los que rigen para nosotros. Yo le voy a contar la verdadera historia, la auténtica y real. De lo de Palacio fuimos a su casa y hablamos de presidentes de puestos y de políticos en la penumbra propicia de un crepúsculo de primavera. Comimos chez moi, usted leyó versos. Desde entonces su adorable sonrisa de conejo iluminó mis felices noches de conspirador en desgracia. Usted, señora, aprovechó para hacerme víctima de sus artimañas e insolencias. Puso en duda mi indiscutido talento, mis virtudes para el mando y mi condición de jefe. Creó serias dificultades a mi acercamiento con el sector femenino del partido y, en suma, intentó tratarme como a otro de sus peleles. Ahora culmina sus desafueros apareciendo en mi celda a las horas más intempestivas para intranquilizar mi reposo y forzar mis pensamientos. No crea que me quejo, señora, usted sabe que nunca me quejo. Dicen que estoy por abandonar esta celda y me apresuro a escribirle. ¿Por qué? Ah, señora, no es que no sepa que usted se puede decir la frase del poeta, qu'est-ce qu'il y a plus changeant d'un matin d'avril si n'est pas le cœur de mon amant. Confío en que el francés sea menos traicionero que usted. Pero eso no impide que yo tenga el deseo de verla caminar y moverse cerca de mí mientras su cara conejil me anima y profiere impertinencias. Y los lugares van quedando contaminados con su coquetería insoportable. Ya ves, señora, qué humildes son mis anhelos. Venga a verme. La llamo apelando a los lazos indestructibles que unen a los conspiradores y a una relación de la cual lo menos que podrá decirse, en el peor de los casos, es aquella otra frase: questa è piccola avventura, patética, milagrosa e quasi d'amore. Esa es la carta donde Cook cuenta cómo se conocieron y cómo nació el amor entre ellos dos. Hoy a las 16 horas en la sala Alfonsina Storni de la Feria del Libro se le va a rendir un homenaje a Alicia y se va a presentar un libro que recopila todos sus escritos, ¿no? Profusos escritos a lo largo del tiempo, porque ella, además de Sexto Continente, también después colaboró con la revista Nuevo Hombre y con varias publicaciones de las décadas del 60 y del 70. Después del 55 estuvo 19 meses presa de la Revolución Fusiladora. Cuando logró salir se reunió en Chile con Cook, que había logrado escapar de la cárcel del sur del mundo, y desde allí colaboraron en la tarea de construir y organizar la resistencia peronista. Recuerden ustedes que Cook fue el único a quien Juan Domingo Perón designó como su heredero, ¿no? El único que recibió esa designación. Luego fueron a Cuba en 1960 y allí
participaron de gestas de la revolución, como fue la resistencia en Bahía de los Cochinos contra la invasión yanqui, ¿no? Alicia por eso fue nombrada capitana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Su vida de revolucionarios y de conspiradores, como decía Cook, continuó unida. En 1964 fundaron uno de los nucleamientos básicos de lo que fue el peronismo revolucionario, la Acción Revolucionaria Peronista, y después en 1967 participaron del congreso que se celebró en Cuba, de la Tricontinental, donde nació la Organización de Liberación de América del Sur, ¿no? La OLAS. Y Cook fallece en 1968, el 19 de septiembre, ¿no? El mismo día que caían detenidos los compañeros de la FARC en Tacorralo, pero Alicia continuó con su tarea militante, con su tarea revolucionaria y con su tarea también poética y literaria, ¿no? Que nunca la abandonó. Yo tuve el gusto de militar cuando tenía apenas 19, 20 años con Alicia Eguren. Ella desaparece el 26 de enero de 1977. Pocos meses antes todos los compañeros le habían pedido que se exiliara porque ella era una de los blancos buscados por la dictadura genocida. Y ella siempre decía, yo no me quiero exiliar porque yo conozco lo que es el exilio de una revolución derrotada. Y finalmente había decidido exiliarse, le envía una carta a Eduardo Luis Duhalde, que la recibe después de que Alicia ya había sido secuestrada, donde le decía que finalmente había decidido iniciar los trámites para exiliarse. La llevaron a la ESMA, algunas compañeras que pasaron por allí recuerdan que una de las cosas que hacía Alicia antes de que la llevaran en uno de esos vuelos de la muerte era alentar a las compañeras, darles aliento a pesar de la situación trágica que estaban viviendo, para que siguieran con la resistencia, ¿no? Yo quiero, para terminar, leerles un fragmento de un poema que ella escribió para Paco Urondo, que decía: el militante cuando se fuma, saqueado en sus latidos, se lleva lo soñado, se va diluyendo para hacerse ave, sus ojos alucinan a la noche encendiendo el fragor en la luminosidad. Lentamente percibimos el canto, racimos de la floresta en los pétalos de rebeldía. El militante sigue musicando la calle y el sueño. El ardor es lo que se renueva en la espuma de su antigua mirada para volverse a quedar en los aromas. El militante vive en los otros y se queda alumbrando a los que llegan. Alicia Eguren vive en los otros y sigue iluminando nuestro camino. Feliz Juan Domingo para todos, compañeros. Feliz Juan Domingo, Luisito Alem.